Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Cómo les acabo de ir? Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es el tema principal de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando Adán fue creado, la Biblia registra al Creador hablando con Adán, dándole instrucciones, y también registra al Creador viniendo por segunda vez a dialogar con Adán después del pecado. No sabemos exactamente el tiempo que duró Adán sin pecar, pero por lo que la Biblia nos muestra, vemos que Jesús, el creador de Adán, venía a visitarle en el Edén, bajaba del cielo a la tierra a visitar a Adán. No sabemos cuánto tiempo se demoraba en Jesús en venir a hablar con Adán, pero nos podemos imaginar a Adán esperando la venida de su creador. Me imagino a Adán ansioso porque su creador viniera a instruirlo, ¿cierto? A capacitarlo y a estar en comunión con él. Podía ser de pronto cada 8 días sábado, ¿no? O podría ser también otro día diferente de la semana. El hecho era de que Adán esperaba esa visita con ansiedad. Después del pecado fue que Adán se escondió de la presencia de Dios. Pero antes de eso, Adán gozaba de la presencia del Creador. Y cuando Adán y Eva pecaron, la presencia del Creador se retira y entonces el hombre ahora tiene que estar capacitado para reencontrarse con Dios. Y 4000 años después vino a la tierra el Creador, vestido de humanidad, velado su gloria para salvar al hombre. Y 2000 años después de su muerte en la cruz, ha prometido volver a esta tierra. Y la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos describe que Él vendrá. Vamos a cantar este himno. Coloquémoslo nuevamente de pie como un preámbulo para el tema de hoy. Órale. Porque lo ha dejado escrito.
Pueden sentarse. El libro que más registra la venida de Cristo es el libro del Apocalipsis. Es el libro que desde el primer capítulo nos habla de su pronto regreso. Y cerrando los capítulos finales, nos dice que Él vendrá. Apocalipsis 1:4 es la revelación que empieza a ser mostrada al apóstol Juan. Y le dice que se la dé a ¿quiénes? A las 7 iglesias. Esas 7 iglesias están representando a cada uno de nosotros. Nosotros estamos representados en las 7 iglesias. Quiere decir que la revelación que Dios le da a Juan es para nosotros. Y ese mensaje dice: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y que ha de ¿qué? Que ha de venir. Del que es, del que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Qué significa que se presente de esa manera? Que Juan lo presente así: el que es, el que era y el que ha de venir. Normalmente, si está conjugando el verbo es, ¿cierto? El verbo existencial ser, cuando dice en tiempo presente es y dice en tiempo pretérito era, debía de decir el tiempo que resta futuro como será. Pero cambia el verbo es o ser por venir. O sea, el futuro es su venida. El que era, el que es, era y vendrá. Nuestro futuro es su venida. No vale nada, no vale lo que era, no vale lo que es si Él no viene. ¿Me comprenden? Si lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado y lo que está haciendo en el presente no está corroborado por su venida, no tiene valor. De nada vale que nos sacrifiquemos, de nada vale que nos esforcemos, de nada vale que pasemos por tribulaciones por seguir a Cristo si Él no viene. Vana es nuestra esperanza si Él no se presenta en las nubes del cielo. Por eso Juan afirma, cambia el verbo ser por el verbo venir, porque el futuro es lo que importa, el futuro es lo que interesa. No es tan importante el pasado, no es tan importante el presente si ese futuro no es real. Y el futuro es que Él va a venir. Entonces, en esa presentación, ese Jesús, que es el Todopoderoso, el mismo, en Apocalipsis 1:8, deja de hablar Juan y empieza a hablar Jesús. Y dice: yo soy el alfa y la omega. ¿Qué significa eso? Yo soy el que inicio, origino, el creador, pero también soy el que termino la creación, el que cierro, el que clausuro lo que he empezado. Nada dejo sin terminar, nada dejo sin lograr el objetivo, nada dejo sin desarrollar y finalizar lo que se ha planeado. El alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y a Él mismo se presenta ahora como el que era, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el que abrió el mar rojo, el Dios que se manifestó de manera maravillosa en Egipto, el Dios que inspiró el canto de liberación de Moisés, el canto que cantarán los redimidos. Ese Dios que era es el mismo que es. ¿Qué significa eso? Que el Dios que yo adoro es el mismo Dios todopoderoso que manifestó su poder en Egipto y en el desierto. Es el mismo Dios todopoderoso que abrió la roca para que fluyera agua. Es el mismo Dios todopoderoso que hacía caer sobre
El pueblo de Israel, maná todos los días. No está incapacitado, no ha dejado de ser el Dios que era, es el mismo que es ahora. Y yo debo de vivir con esa luz. El Dios que era, que es, y Él mismo cambia el verbo y dice que ha de venir el Todopoderoso. ¿Será verdad que Él va a venir? Amén. Tenemos que creerle a Dios, ¿no? Y una cosa es creer que Él va a venir, porque la Biblia lo dice y yo le creo a la Biblia. Y otra cosa es vivir de acuerdo a esa creencia. Si Él va a venir, yo debo de vivir como si realmente Él fuera a venir. Y eso significa que yo debo tener una maleta lista. ¿Y cuál es la maleta lista? ¿Saben cómo comían la Pascua los judíos? ¿Cierto? Con el bastón en la mano, con el bordón en la mano, con los pies calzados, ¿cierto? Como si fueran a salir de viaje. La comían rápidamente, apresuradamente. Es una manifestación simbólica de que nosotros debemos de vivir así. Somos peregrinos, estamos en el desierto. Con el bordón en la mano quiere decir nuestra mente y nuestro corazón no son de este mundo, sino que son celestiales. Y estamos esperando nuestro rescate. Ese yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que eras y el que es, el que era, que es y que ha de venir, es el gran yo soy que se le presentó a Moisés en el desierto, en el monte Sinaí. Es el gran yo soy que se presentó en la zarza ardiente. Es el Jehová, el Yavet. Es el Dios del futuro, el que ha sido, el que es y que vendrá. Y 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa frase, el que es, el que era y será, también nos afecta a nosotros. Nos dice que en la medida que creamos eso, vamos a ser afectados y entonces vamos a desarrollar un ser, un carácter. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, futuro, lo que seremos. Muchos estamos inconformes con nuestro presente, pero porque diseñamos de pronto un prototipo de ser que es el que el mundo nos marca. El mundo nos marca unas personas que tienen que ser atractivas, unas personas que tienen que carnalmente inspirar belleza, ¿cierto? Ser atractivos, tener dinero, tener comodidades. Ese es el prototipo que el mundo vende. Y el que no alcanza ese prototipo se encuentra vacío, se encuentra inconforme, se encuentra infeliz. Muchos tienen dinero, pero no tienen el prototipo físico, ¿cierto? Otros tienen el prototipo físico, pero no tienen el dinero y no son felices. Pero el Hijo de Dios dice que no se ha manifestado aún lo que ha de ser. El Hijo de Dios no se mira conforme al prototipo del mundo. El Hijo de Dios se proyecta a ser plenamente un Hijo de Dios por la eternidad. Y el prototipo se lo diseña ¿quién? Jesús. ¿Cómo lo diseña? Todos los días de tu vida, Él escribe en tu corazón, si tú lo permites, una línea más de tu carácter. Él va forjando una imagen en ti. Y ese carácter será lo que llevarás al cielo. Es la maleta con que serás trasladado al cielo. Por eso aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga por segunda vez, seremos semejantes ¿a quién? A Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Nuestro conocimiento de Dios ahora es opacado, ¿cierto? Por el pecado que nos separa de Él.
Nuestro conocimiento de Dios está velado porque hay una cortina que nos envuelve y nos separa del tercer cielo. No podemos vislumbrar las cosas celestiales. No vemos las bellezas de lo que está preparado para nosotros. Nosotros ahora vemos como por un espejo, dice Pablo. Pero entonces, cuando ese velo se corra, cuando Él venga por segunda vez, cuando lo veamos con nuestros ojos, entonces lo veremos tal como Él es. Nunca ha pasado por nuestra imaginación cómo es Él, porque estamos ciegos completamente. Pero cuando llegue esa oportunidad, ese ser de nosotros que está siendo diseñado ahora, esperanzado en esa venida, se desarrollará completamente al verlo a Él. Es como mirarnos en un espejo, porque Él dice que seremos semejantes a Él. Seremos como Él, semejantes a Él. Ese es nuestro prototipo, Cristo Jesús. Vamos a mirar los mensajes a la luz de las 7 iglesias. Este mensaje, el que es, el que era y el que ha de venir, a la luz de las 7 iglesias. Lo que vamos a hacer es un recorrido de las 7 iglesias que tienen mensajes presentes para nosotros, que se presentaron en la historia, pero que hay unos mensajes muy dicientes para nuestra necesidad espiritual hoy. Y lo vamos a ver enfocado a la venida de Cristo. Y hoy van a encontrar cosas interesantes de cómo las iglesias presentan un recorrido desde que Cristo dejó a su iglesia instaurada a través de los 12 apóstoles hasta su pronto regreso. Y vamos a mirar la primera iglesia. Se llamaba ¿cómo? Éfeso. Éfeso significa deseable. Éfeso está relacionado con el deseo. Éfeso era una ciudad pagana que rendía culto a la diosa Diana. Diana era una diosa que se le adoraba con el deseo, pero el deseo era completamente carnal. Diana era una diosa que simbolizaba la lujuria, la codicia sexual. Diana tenía unas sacerdotisas y el culto a Diana era el acto sexual, el deseo. Eso significa la palabra Éfeso. Y Dios utiliza la iglesia de Éfeso porque uno de los problemas de la iglesia a la cual Éfeso representa es que había olvidado su primer amor. O sea, el deseo apasionado por su esposo, Cristo, lo había perdido. Así como Éfeso representaba el deseo carnal, el deseo lujurioso de lo pagano, del pecado, ese deseo santificado por Cristo es el que hemos de sentir. Apasionadamente debemos enamorarnos de Jesús y apasionadamente debemos desear estar en comunión con Él. Apasionadamente hemos de desear que Él venga por segunda vez. El mayor anhelo que debe haber en nuestros corazones es ese, que Él venga, ¿cierto? Esa es la palabra Éfeso. Y Él envía el mensaje, ustedes lo pueden leer en sus casas, no va a entrar en los detalles porque por la tarde vamos a mirar unos detalles de las 7 iglesias más profundamente y vamos a ver cómo corporativamente la iglesia que tiene la verdad presente está repitiendo la historia de la iglesia cristiana apostólica. Entonces vamos a ver el marco histórico de cómo las 7 iglesias están cumpliendo en nuestros días a la luz de la iglesia adventista. Ahora nos vamos solamente a sujetar a la venida de Cristo a través del mensaje de las 7 iglesias.
Y Cristo empieza a hablarle a Éfeso desde un lugar, desde un sitio. Ustedes pueden ver en el primer versículo del mensaje a Éfeso, dice que Cristo está en medio de los candeleros, de los 7 candelabros, de los 7 candeleros de oro. O sea, ¿qué le está mostrando a Éfeso y qué nos está mostrando a nosotros? Cristo está diciendo, voy a empezar un recorrido. El recorrido en la historia de este mundo, que resta desde que Cristo dejó su iglesia hasta que aparezcan las nubes del cielo, pero también va a mostrar un recorrido de lo que Él va a hacer en el cielo hasta que Él venga por segunda vez. Y ese recorrido comienza al frente de los 7 candeleros. Esos 7 candeleros, recuerden la menorá que se encontraba ¿dónde? En el lugar santo. Cristo nos está diciendo, voy a empezar el recorrido desde el lugar santo. Nosotros sabemos, porque hemos estudiado, que Cristo ascendió a los cielos y empezó su ministerio en el lugar santo. Luego se transporta ¿a dónde? En 1844 al Santísimo. Y lo que hemos estudiado es que Él va a salir del Santísimo, se va a ubicar nuevamente, a hacer el juicio del lugar santo. Y finalmente, cuando en la voz del templo diga hecho está, entonces Él vendrá a la tierra, al atrio. Entonces en Éfeso nos está diciendo dónde va a empezar el recorrido, en el lugar santo. Y le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda, por tanto, de dónde has caído, ¿cierto? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Miren los términos que utiliza. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esa venida de Cristo, cuando habla de una venida personal, porque ahí le está diciendo a la iglesia, vendré a ti, no está hablando todavía de la venida gloriosa en el cielo. Cuando dice vengo a ti, me está hablando de juicio. Me está diciendo que allá en el santuario celestial, que allá en el lugar santo, en este momento donde se encuentra, va a juzgar a Éfeso y le va a quitar el candelero. ¿Qué significa que le quite el candelero? El candelero era símbolo de la presencia de Dios. Y entonces vendré a ti si no te has arrepentido y quitaré mi presencia de ti. Parece una contradicción, pero va a venir a juicio y una vez que lo juzgue se va a retirar. Le va a retirar su presencia. Ahora veíamos en la clase que el Espíritu Santo se retirará de la tierra, ¿cierto? Y la tierra quedará sin intercesor, quedará con la puerta de la gracia cerrada. Entonces, vendré pronto a ti, es una venida a juicio. Antes de que Cristo venga, primero que juzga, primero hace un juicio en el cielo. El Dios del futuro para Éfeso, si se arrepiente, ¿qué va a pasar con el Dios del futuro? Dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice a las iglesias, aunque se está refiriendo a Éfeso, mire que utiliza la palabra plural. ¿Por qué? Porque es un mensaje para las iglesias de toda la historia de la cristiandad, o sea, nos incluye a nosotros. Al que venciere le dará ¿qué? A comer del árbol de la vida, el cual está en medio de ¿dónde? Del paraíso de Dios. ¿Qué significa comer del árbol de la vida? Dios es un Dios de amor, ¿cierto? Dios creó a Adán y Eva, y Adán tenía el privilegio de alimentarse del árbol de la vida. Ese privilegio le permitía tener vida eterna, nunca enfermarse, nunca envejecer, nunca sentir debilidad, mantenerse activo, porque Dios había implementado en el árbol de la vida el poder para que le permitiera a Adán gozar de la eternidad, de la eterna juventud.
a Éfeso y a nosotros, el Señor nos dice que si vencemos, nos dará a comer ¿qué? Del árbol de la vida, nos pasará el fruto del árbol de la vida. Es un fruto que la hermana Guay en visión vio, ¿cierto? Que tenía una forma como de oro y de plata a la vez, una mezcla de los dos metales, un fruto brillante, que el solo verlo provocaba comerlo. Ese fruto estará en nuestras manos si nosotros vencemos sobre nuestra falta de amor a Cristo, nuestra falta de pasión por Jesús. ¿Ustedes creen que nosotros estamos en ese pecado? ¿No creen ustedes que a veces necesitamos enamorarnos más de Cristo? ¿No creen que nos enamoramos de Él, pero que nos hemos ido poco a poco olvidando de ese primer amor y colocando por encima del amor a Cristo otras prioridades de este mundo? Si nosotros logramos volvernos a enamorar de Él, si nos apasionamos de Cristo, ese fruto estará en nuestra boca, que significará eternidad, eterna juventud. Ese será el Dios de nuestro futuro, el que ha de venir. Ahora, la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra. La mirra era un ungüento que se utilizaba, ¿cierto?, para embalsamar o ungir a los cadáveres. La iglesia de mirra tiene mucho que ver con la muerte. Era la iglesia del martirio, de la iglesia de la persecución. Todo el tiempo la iglesia ha sido perseguida, pero en este tiempo la persecución era de parte de los césares, emperadores romanos, que mataron a miles de cristianos. Pero ¿qué tiene que ver mirra con la segunda venida de Cristo? Miren, las iglesias que fueron perseguidas no tuvieron reproche de parte de Dios. Fueron las iglesias de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, no tienen reproche. Pero las iglesias que no fueron perseguidas están llenas de reproches. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros necesitamos ser perseguidos, que nosotros necesitamos vivir el martirio para poder que nuestras vidas cumplan la misión de Cristo. Cuando nosotros estamos en comodidades, cuando estamos relajados, nos dejamos seducir fácilmente por las cosas del mundo y el amor de Cristo se pierde y dejamos de hacer la misión. Mirra es una iglesia que no tiene reproche, por eso no le habla en tiempo presente. Lo que hace Jesús con Esmirna es hablarle del futuro. ¿Y qué le dice del Dios del futuro? Que le va a cambiar ¿qué? El martirio, la persecución, ¿cierto? No temas en nada lo que vas a padecer. No le está diciendo que no va a padecer, no le está diciendo que no va a tener aflicción, le está diciendo que va a padecer. En el mundo tendréis aflicción. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Quién echa en la cárcel? ¿Los seres humanos? ¿Quién echa en la cárcel al Hijo de Dios? El diablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. A veces enfilamos nuestras armas contra los seres humanos. Nuestra lucha no es con carne y sangre. Nuestra lucha no es con hermanos, con pastores, con organizaciones humanas. Nuestra lucha es ¿con quién? Con el diablo. Él echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. El Dios de futuro de Esmirna, que también es el Dios de futuro nuestro, nosotros vamos a pasar por este periodo. Es más, estamos ya en los momentos previos de pasar por ese periodo. Nosotros no nos imaginamos cómo se están desarrollando las cosas. No nos imaginamos que hoy podemos estar aquí
y mañana podemos estar siendo perseguidos literalmente. Que hoy podemos estar con libertad aquí predicando la palabra de Dios sin que nadie nos moleste, pero el día de mañana vamos a tener que ser restringidos para predicar. Y el día de mañana podemos ser llevados a las cárceles, a las prisiones. Y esta advertencia que Dios le hace a Esmirna con la promesa es para nosotros también. No temas lo que vas a padecer. Nosotros vamos a ser probados por un tiempo. Estos 10 días fueron 10 años literales, pero esos 10 días significa completo, un tiempo de persecución. Nosotros vamos a ser perseguidos por 3 años y medio, que es lo que hemos estudiado en la profecía. Durante esos 3 años y medio tenemos que ser fieles, y los que no formen parte de los 144,000 experimentarán el martirio. Pero debemos de aceptar la promesa, la misión y la promesa, porque la promesa dice: yo te daré ¿qué? La corona de la vida. No sufrirás daño de la segunda muerte, dice. El Dios del futuro de Esmirna es el Dios del futuro nuestro también. No sufriremos daño de la segunda muerte si morimos por causa de Cristo en esta tierra. Ahora, ¿qué le dice a Pérgamo? Pérgamo significa altura. La iglesia ha sido infiltrada. Balaán y los nicolaitas se han apoderado de la iglesia. Balaán significa el que devora al pueblo, y nicolaíta es el nombre griego que representa el nombre hebreo Balaán. Nicolaíta significa también conquistador del pueblo. Ellos se han introducido dentro del cristianismo. Ahora los hijos de Dios que quieran permanecer fieles no están siendo perseguidos por los emperadores romanos. Ahora los hijos de Dios están siendo perseguidos por sus mismos hermanos, los líderes eclesiásticos que se han vuelto ahora los devoradores del pueblo, que han diseñado estructuras piramidales para gobernar, señorear sobre el pueblo. Y Dios tiene un mensaje para sus hijos que están siendo gobernados por líderes religiosos. Es el mensaje a Pérgamo. Altura, ha alcanzado una altura, un nivel. La iglesia no está siendo perseguida por el mundo.